Hola, soy el profesor Raúl Vega Muñoz de clasesdematemáticas.org. En este video vamos a hablar acerca de geometría analítica. Estamos viendo el tema de la recta, condición de paralelismo y condición de perpendicularidad. Vamos a resolver unas preguntas que se relacionan con la condición de perpendicularidad. Vamos a explicar en qué consiste esto. Cuando hay un par de rectas, un par de líneas rectas en un plano, estas rectas pueden ser de tres categorías distintas. Os voy a dibujar dos rectas al azar. Esta recta morada y esta recta rosa se dice que son rectas transversales, simplemente porque se cruzan en algún punto. No importa en qué punto se cruzan, lo importante es que se cruzan y que sus ángulos no son de 90 grados. Este tipo de rectas se llaman transversales. Existe otro tipo de rectas, bueno, otro par de rectas que yo puedo dibujar en un plano. Por ejemplo, esta recta morada y esta recta rosa, que mantienen todo el tiempo la misma distancia. Ese tipo de rectas se llaman rectas paralelas, que nunca se cruzan, todo el tiempo se mantienen a la misma distancia. Esas se llaman rectas paralelas. Y ahí existe algo que se le llama la condición de paralelismo. ¿En qué consiste la condición de paralelismo? Consiste en que las pendientes son iguales. Por ejemplo, si una tiene una pendiente de 3, entonces la otra también tiene una pendiente de 3. Si una tiene una pendiente de -5, la otra también. Son iguales las pendientes. Entonces, ¿cómo se ven las ecuaciones cuando dos rectas son paralelas? Recuerda que la ecuación cuando está despejada la y es de la forma y igual a mx más b. Y igual a mx más b. Esa es la ecuación de la recta en la forma pendiente ordenada al origen. Si yo sé que dos rectas son paralelas, entonces lo más probable es que su ecuación se vea así. Y igual a, ejemplo, 7x menos 3. Y y igual a 7x más 14. Si comparas las dos ecuaciones que estás viendo aquí en la pantalla, las dos ecuaciones tienen la misma m, el mismo valor de m, tienen la misma pendiente, 7 y 7. El coeficiente de la x es la pendiente. Y el término independiente es la ordenada al origen, o sea, la b. Y eso es lo que cambia. Son distintas. Una tiene -3, la otra tiene 14. Pueden ser, por ejemplo, +8 y +9, +7 y +80. Pero lo importante es que las pendientes sean iguales. Esto se llama condición de paralelismo. Se simboliza de la siguiente forma. Decimos que si la recta L1, ¿por qué L1? Porque la recta se simboliza en geometría analítica con una L manuscrita. Entonces decimos que si la recta L1 es paralela a la recta L2, entonces la pendiente M1 es igual a la pendiente M2. Esta es justamente la condición de paralelismo. Y este símbolo es el símbolo de paralelas, rectas paralelas. Si la recta L1 es paralela a la recta L2, entonces sus pendientes son iguales. Bien, y vamos a mencionar de una vez la condición de perpendicularidad. Habíamos dicho que cuando dibujamos en un plano cartesiano un par de rectas, había tres posibilidades. Ya vimos dos de ellas, ¿no? Una es que sean transversales. ¿Y qué significa transversales? Que se cruzan formando ángulos que no son de 90 grados. La segunda posibilidad es que sean paralelas. Y la tercera posibilidad es que sean perpendiculares. ¿Y qué significa esto? Que se cruzan, pero que además entre ellas se forman ángulos de 90 grados. Por ejemplo, aquí se forman cuatro ángulos de 90 grados. ¿Ok? Uno, dos, tres y cuatro ángulos de 90 grados. Pero también se podrían cruzar en forma de L. Por ejemplo, esta recta y esta recta se cruzan formando también un ángulo de 90 grados en forma de L o en forma de T. Por ejemplo, esta recta y esta otra recta se cruzan en una forma de T formando dos ángulos de 90 grados. Entonces, cuando forma una L de Laura, una T o una cruz, entonces son rectas perpendiculares, siempre y cuando formen ángulos de 90 grados. Puede ser un ángulo, dos ángulos o cuatro ángulos. Esas se llaman rectas perpendiculares.
Y cuando dos rectas son perpendiculares se simboliza de la siguiente forma. La recta L1 es perpendicular a la recta L2. Es como una T. Profesor, si la pendiente, bueno, las otras dos solo se cruzan en un solo cuadrante, ¿ya no son consideradas transversales o del otro tipo? Ahorita explicamos eso, a ver un segundo. Cuando dos rectas son perpendiculares, entonces sus pendientes van a ser recíprocas negativas. Decimos que la pendiente M1 es igual a -1 dividido entre la pendiente M2. Eso se le llama pendientes recíprocas negativas. También se puede expresar lo mismo como M2 es igual a -1 sobre M1. Esto se llama condición de perpendicularidad. Son pendientes recíprocas negativas. Se pueden juntar las dos fórmulas en una sola fórmula, que sería M1 multiplicado por M2 es igual a -1. Así, la multiplicación de las dos pendientes es igual a -1. Esta es la condición de perpendicularidad. Con respecto a la pregunta que hiciste, la pregunta es sobre los cuadrantes. No importa los cuadrantes, en este caso, los cuadrantes del plano cartesiano, 1, 2, 3 y 4 no se relacionan para nada con esto. Se pueden haber rectas que sean paralelas y que pasen por cualquier cuadrante. Por ejemplo, voy a dibujar aquí dos rectas paralelas que están cruzando tanto el cuadrante 2 como el 1. No afecta para nada que estén en un cuadrante o en otro. Entonces, si trazo una recta solo en un cuadrante, igual se sigue considerando perpendicular, transversal y así. Sí, mira, ahí puedes ver los cuatro cuadrantes, ahí ves dos rectas perpendiculares. Aquí puedes ver también dos rectas perpendiculares. Ah, ok, gracias. Sí, no se relacionan para nada con los cuadrantes del plano. No tiene nada que ver los cuadrantes con que sean perpendiculares. Que sean perpendiculares quiere decir que forman ángulos de 90 grados. Pueden ser así, así o en forma de L. Esos son rectas perpendiculares porque están formando ángulos de 90 grados. Por ejemplo, si está en forma de T, estaría formando dos ángulos de 90 grados, uno y dos. Si está en forma de cruz, sería 1, 2, 3 y 4 ángulos de 90 grados. Y en forma de L, un solo ángulo de 90 grados. Esas son las tres posibles rectas perpendiculares. No importa en qué parte del plano las dibujes. ¿No hay dudas? No, profe, ninguna. Ok. Muy bien, entonces vamos a ver la pregunta 3.07. La vez pasada explicamos la pregunta 3.06 que decía, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A menos 5,2 y que es paralela a la recta Y igual a menos 4x más 7. En esa pregunta dijimos que nos teníamos que basar en la condición de paralelismo, que por lo tanto las pendientes serán iguales. ¿Y cómo sacábamos la pendiente de la otra recta? Simplemente observando el coeficiente de x, que es menos 4. Ese es el valor de m. M vale menos 4. Por lo tanto, para esta recta de aquí, también la pendiente m vale menos 4, es decir, tiene la misma pendiente. Debemos de comprender en este tipo de preguntas que cuando nos están hablando de dos rectas distintas, tenemos que hacer una diferencia muy clara en los datos que nos dan. Por ejemplo, estos datos serían de la recta L1 y este otro dato es de la recta L2. No son de la misma recta, son de dos rectas diferentes. No son de la misma recta. Es más, si hiciéramos la gráfica ahorita en GeoGebra, te darías cuenta que este punto no pertenece a la recta L2. No pasa por ahí. ¿Qué es lo que nos están diciendo aquí? Con estos datos, esa es una de las cosas que más confunden a los estudiantes. Debemos de distinguir muy bien cuál es cuál. O sea, qué recta pertenece cada dato. Por ejemplo, aquí, si viéramos esto en su gráfica, podríamos ver que hay dos líneas rectas. Una es la recta y igual a menos 4x más 7. Y otra es una de la que solamente nos dan el punto menos 5,2. Haz de cuenta que este es el punto y esta es la recta. Está muy lejos de la otra recta. No tiene nada que ver. Lo que nos están pidiendo es que calculemos la ecuación de esta, perdón, la ecuación de esta recta de color naranja que voy a dibujar, de esta. Esta es la que nos están pidiendo. El punto pertenece a esta recta naranja. Algo así por el estilo. Entonces, como puedes ver, aquí encontramos la ecuación de la recta naranja. Y igual a menos 4x menos 18.
Y la otra recta es y igual a menos 4x más 7. Son distintas rectas, con distintas ecuaciones. Lo único que tienen en común es el menos 4 que está junto a la x. La pendiente, menos 4x menos 18, menos 4x más 7. Son rectas paralelas. Ya lo explicamos hace rato. Muy bien. Lo mismo va a pasar en la pregunta 3.07, porque también hablan de rectas paralelas. Aquí dice rectas paralelas. Aquí también en la pregunta 3.8 hablan de rectas paralelas, así que hablamos de condición de paralelismo. Entonces, muy bien, aquí nos dan un punto que es el punto A, pero este punto pertenece a una recta que nosotros no sabemos su ecuación. Justamente eso nos están preguntando, la ecuación de la recta L1. Hallar la ecuación de la recta L1 que pasa por el punto A 2,5 y es paralela a la otra recta, que es la recta L2, cuya ecuación es esta. Debemos de entender muy bien esto, porque es la clave para que estos problemas los resolvamos bien. Son dos rectas distintas, los datos le pertenecen a diferentes rectas. Igual aquí, por ejemplo, estos datos son de la recta L1 y este de aquí es de la recta L2. Bien, ya que comprendimos eso, entonces vamos a ver. ¿Cómo se resolvió la anterior? Dice, plan. Para poder resolverla debemos de considerar la condición de paralelismo, la cual nos dice que si dos rectas son paralelas, entonces sus pendientes son iguales. M igual a menos 4. ¿Cómo lo supe? Porque observo la ecuación de la recta L2, que y igual a menos 4x más 7. Aquí está la pendiente, es menos 4, me lo está diciendo la ecuación. Nada más. Esa es la recta L2. Su pendiente sería menos 4. Y por lo tanto, sería la misma de la recta L1. Nada más por el hecho que son paralelas. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Pero vamos a ver, esta vez vamos a poner la condición de paralelismo. La condición de paralelismo entonces dice lo siguiente. Vamos a buscar aquí letras manuscritas. Y buscamos la L manuscrita. Si la recta L1, si la recta L1 es paralela a la recta L2, y vamos a poner aquí en medio el símbolo de paralelismo, y lo vamos a buscar en geometría. Aquí está el símbolo. Si la recta L1 es paralela a la recta L2, entonces las pendientes son iguales. Vamos a poner el símbolo de por lo tanto. Por lo tanto, entonces M1, M subíndice 1, es igual a M subíndice 2. Eso se llama condición de paralelismo. Por lo tanto, si esta ecuación de aquí pertenece a la recta L2, mira, esta es la ecuación de la recta L2, ¿qué tengo que hacer para obtener su pendiente? Vamos a poner, esta es la recta L2. ¿Cómo puedo obtener su pendiente a partir de la recta L2? Ya lo hemos mencionado varias veces. Esta es una ecuación general de la forma AX más BY más C igual a 0. Por lo tanto, M es igual a menos A sobre B, directamente con la ecuación general. En este caso, A vale 4, entonces sería menos 4 sobre menos 6. Menos 4 sobre menos 6. Y esto sería igual a 2 tercios. Ya tengo la pendiente de la recta L2. Y esta pendiente, ¿cómo la vamos a llamar? M2, ¿de acuerdo? Esta es M2. Bien, por eso voy a poner M2. Para que quede más claro el problema. Bueno, la resolución del problema. L2 y M2, que es la pendiente de L2. Entonces, como las rectas son paralelas, entonces las pendientes tienen que ser iguales. Y vamos a poner aquí, por lo tanto, M1 también es igual a 2 tercios, por deducción, simplemente. M1 es igual a M2 y esto es igual a 2 tercios.
Y ya tengo la pendiente M1 y también tengo el punto A que pertenece a la recta L1. Fíjate cómo lo voy a escribir. Voy a escribir así. El punto A pertenece, voy a poner el símbolo de pertenece. Observa. En ecuaciones buscamos en matemáticas básicas, buscamos el símbolo pertenece. Este es pertenece, ahí dice, pertenece a la recta L1. O sea, es decir, estamos resolviendo el problema y utilizando ya los símbolos matemáticos que se tienen que utilizar. Es lo mismo que lo que hice la vez pasada, solo que la vez pasada lo hice más sencillo, sin tanto símbolo. Pero debemos de saber los símbolos, debemos entenderlos muy bien. A, el punto A, que es 2,5, pertenece a la recta L1, ¿correcto? Ahí está, ese es el punto A. Y si la pendiente M1 es igual a 2 tercios y el punto, y pertenece también a la recta L1, ¿no? Ok, entonces el punto A pertenece a la recta L1 y la pendiente M1 también. Ya tengo el punto y la pendiente que se necesita para la fórmula punto pendiente. Voy a poner aquí. Ahora ya disponemos de un punto en la pendiente de la recta L1. Podemos calcular su ecuación con la fórmula punto pendiente. La recta L1. Podemos calcular, no, determinar, más bien, podemos determinar su ecuación mediante la fórmula punto pendiente. Hace rato no podíamos porque no teníamos la pendiente, pero ahorita ya. Bien, ¿cómo es la fórmula punto pendiente? Y menos y1 es igual a m por x menos x1. Hago mi sustitución y me va a quedar como y menos 5 es igual a 2 tercios multiplicado por x menos 2. Simplificamos y va a quedar como 3y menos 15 es igual a 2 tercios de x. Ahora lo voy a multiplicar así. No, perdón. 2 tercios ya no, porque el 3 pasa multiplicando. 2 por x sería 2x y 2 por menos 2 sería menos 4. Pasamos todos los términos hacia la izquierda para que queden en un solo lado y quedaría como 2x menos 2x más 3y menos 15 más 4 igual a 0. Simplificamos la ecuación. Nos va a quedar menos 2x más 3y menos 11 igual a 0. Vamos a compararlo con las soluciones que nos dan aquí. La pregunta número 3.6 o 3.7. 3.7. Ok, entonces nos dan las siguientes opciones. Vamos a ver. Dice, mi solución es menos 2x más 3y menos 11. Y aquí viene encerrado la d. Bueno, es menos 2x más 3y menos 11 igual a 0. Ok, ya encontré la solución. Mira, es el inciso E, pero con el cambio de signos. Acuérdate que se le puede cambiar el signo a todos los términos y para que se ajuste a las opciones que están ahí. Sería 2x menos 3y más 11 igual a 0. El 0 no tiene signo, así que no le afecta el cambio de signo. 2x menos 3y más 11 igual a 0. Mira, aquí está. Ese es el inciso E. 2x menos 3y más 11 igual a 0. Ahí está. Ahora, ¿cómo puedo saber si está bien? Bueno, obviamente, lo primero sería comparar las pendientes. Vamos a obtener la pendiente como comprobación. Comprobación. La pendiente. ¿Cómo obtengo la pendiente? M es igual a menos A sobre B. M igual a menos A sobre B. Con estos datos que están aquí, al hacer la sustitución nos va a quedar como menos 2 dividido entre menos 3. Menos 2 entre menos 3. Esto es igual a 2 tercios. Ok, la pendiente es idéntica a la pendiente de la otra recta. Habíamos calculado la pendiente desde el principio. M2 valía 2 tercios y este es M1.
Ojo, para que quede muy claro. M1, que tiene un valor de 2/3 también. Ahí está, la pendiente M1 es correcta. Pero lo ideal sería en este caso hacer las gráficas. ¿Ok? La mejor manera de comprobar esto es mediante una gráfica. Vamos a hacer la gráfica. Ok, aquí estamos en GeoGebra y vamos a introducir los datos que nos da al principio, que son los datos de la ecuación de la recta L2, 4x menos 6y más 2 igual a 0. Eso la copio tal cual. Propiedades del objeto. Y queremos que muestre esta vez en básico, quiero que muestre el nombre y valor. O no, solamente el valor. No queremos el nombre, solo el valor, o sea, la ecuación. 2x menos 3y igual a menos 1 es lo mismo, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo GeoGebra? Lo simplificó. La mitad de 4, la mitad de 6 y la mitad de 2. 2, 3, 1. Acomodo los términos y listo, pero es la misma recta. Nada más que GeoGebra simplifica siempre las Profe, ecuaciones. entonces si yo simplifico eso y lo entrego como simplificado para que no sean números tan grandes, igual está correcto. Sí, es correcto. Es lo mismo. Si tú calculas la ecuación de esta recta, también es la pendiente, perdón. La pendiente de esta recta sería también la misma que la que tiene esta recta. Son idénticas. Y si haces la gráfica de las dos, nos sale exactamente la misma gráfica. Muy bien. Ahora vamos a graficar la ecuación de la recta que encontramos nosotros, que fue 2x menos 3y más 11 igual a 0. Debemos de observar que son paralelas, pero además que pasa por el punto indicado. Aquí que muestre rótulo, que muestre su rótulo, etiqueta visible, nombre y valor. O solamente valor. Ahí está la ecuación. Pero queremos ver que muestra también el punto de referencia, que es 2,5. 2,5. Ahí está el punto A, 2,5, y vamos a ponerle que muestre sus coordenadas. Valor, nombre y valor. Ahí está. Con esto queda demostrado que está bien. Son dos rectas paralelas y la recta L1 pasa por el punto A. Entonces vamos a poner aquí una anotación. Texto, aquí vamos a poner L1. ¿Sí? Para que se entienda que esta es la recta L1. No, este es L2. Sí, L2. L2. Y a esta le vamos a poner aquí L1. L-1. Activo fórmula de látex. Aquí dice L1. Ahora sí. Esta es la recta L1 con su ecuación. Y esta es la recta L2 también con su ecuación. Listo, ahí está. Esa es la gráfica. Aquí no importa el origen del plano, o sea, no importa dónde está el 0,0. Entonces vamos a pegar la gráfica. Simplemente que sea como comprobación. Listo. Ya está. ¿Dudas? No, profe, ninguna.
Muy bien, entonces este se resuelve de la misma forma, solamente que en este caso la pendiente sería menos 9 octavos. Y está ahí la pendiente, no necesitas buscar. Entonces está muy fácil. Ok, vamos a resolverlo entonces. Esta vez lo voy a hacer de otra forma. Vamos a poner aquí, insertar tabla con 4 celdas. Y aquí vamos a poner datos de la recta, datos de la recta 2. Ok, entonces vamos a distribuir los datos desde el principio. Se puede trabajar así en columnas. Por ejemplo, de la recta 1 solo dispongo del punto A, 3,-5, y de la recta L2 solo dispongo de su ecuación, que es esta. ¿Qué puedo hacer? Ah, pues puedo extraer la pendiente M2 de la recta L2. Voy a copiar el subíndice. Entonces, M2 es igual a menos 9 octavos. Ahí está. Y como son paralelas, porque nos está diciendo aquí, mira, aquí dice, son paralelas, entonces quiere decir que voy a copiar la condición de paralelismo. Y esta condición de paralelismo me permite deducir que la pendiente M1 también vale lo mismo que la pendiente M2. Nos pone así. Por lo tanto, M1 es igual a M2 y esto es igual a menos 9 octavos. Ok. Bien. Ya que tengo la pendiente M2, ¿qué puedo hacer? Ya tengo el punto A y la pendiente M2. Con esto ya puedo obtener la fórmula punto pendiente. Vamos a copiar la fórmula punto pendiente. Entonces aplicamos la fórmula punto pendiente, sustituimos. Nos va a quedar, en este caso, y menos y1, o sea, y más 5, y menos 5, y más 5, es igual a m por x. Bueno, aquí vamos a incluso especificar m1. Eso nos va a servir para cuando trabajemos con las rectas perpendiculares. Entonces, esto es m1 por, bueno, aquí en este caso m1 vale menos 9 octavos, menos 9 octavos, por x menos 3. Simplificando, quedaría como 8y más 40. Y más 40 es igual a menos 9x. Menos 9x. Menos 9 por menos 3 sería menos por menos más 27. Pasamos todos los términos hacia la izquierda. Y tenemos ahora 9x más 8y más 40 menos 27 igual a 0. Simplificando, quedaría 9x más 8y y 40 menos 27. Esta es mi operación con la calculadora. Sería 40 menos 27, aunque está fácil, nos da 13. Más 13 igual a 0. Comparo esto con las opciones. Es la pregunta número 7, 8. La pregunta 8. 3.8. 9x más 8y más 13 igual a 0. X más 8y menos 13, 9x más 8y. Aquí está, mira, es el inciso C. 9x más 8y más 13 igual a 0. 9x más 8y más 13 igual a 0. 9x más 8y más 13 igual a 0. Ahí está bien. Listo. Ahí está ya la respuesta. Así es como se puede trabajar mejor, así en forma de columnas, para que identifiquemos muy bien qué datos son de cuál recta. Son dos rectas. Y eso nos va a servir mucho para cuando trabajemos con las rectas perpendiculares, porque ahí es un poco más difícil.
porque en las rectas perpendiculares la condición de perpendicularidad es más difícil. Pero esto ya lo veríamos en la siguiente clase. Así que por ahorita vamos a interrumpir y continuaríamos en la siguiente clase. Faltan unos minutos, pero los vamos a ver en la siguiente. Sí, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.